Amigos, es un gratísimo placer estar de nuevo con ustedes para compartir en esta semana la palabra del Señor y poder dialogar juntos. Y como siempre decimos, dialogar con ustedes también, a ustedes en sus casas y nosotros acá, poder estar conversando y poder satisfacer las inquietudes que ustedes puedan tener. Hoy día vamos a tratar un tema bien interesante que está relacionado con las bienaventuranzas. Y por supuesto, como cada semana estamos junto al Pastor Daniel para trabajar este tema que esperamos sea de mucha bendición. Amén. Esperamos que sea un tema interesante. Un tema provechoso. Vamos a tratar de responder una pregunta muy simple. ¿Cómo podemos vivir hoy día una vida bienaventurada en medio de un mundo que tiene tantas presiones? Un mundo que vive presionado, que vive apretado, que vivimos el día a día corriendo de un lado para otro, como hoy día, por ejemplo, como muchos días. Como muchos lunes, la gente los días lunes corre mucho y corre por diferentes razones. Creo que es interesante mirar eso. Ahora, cuando miramos las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, nosotros nos encontramos con que las bienaventuranzas nos muestran y nos plantean un relato del carácter de aquel que es parte del reino de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, así debe ser en el reino. Esa es la idea, ¿no es cierto? Así debe ser en el reino. Y en estos tiempos donde nosotros vivimos en un mundo donde la presión social, la presión económica, lo cultural e incluso lo espiritual siguen siendo realmente para nosotros muy importantes, para la sociedad es muy importante. Por lo tanto, y las bienaventuranzas entonces nos muestran cómo vivir sabiamente, diría yo, para enfrentar cada una de esas etapas. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos lograr? ¿Cómo podemos encontrarlo? Y la primera bienaventuranza que encontramos, Daniel, es aquella que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Qué bueno que Mateo agrega, ¿no? Porque generalmente se asocia a otra cosa. Claro. Lucas dice los pobres. Los pobres nomás. Claro. Y eso es muy ambiguo y muy extenso a la vez. Porque si hablamos de que bienaventurados son los pobres nomás, pudiera ser que alguien estuviera pensando en una pobreza económica. Claro. Y que rico ser pobre, porque bienaventurado, digámoslo, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso, con doblemente dichoso. Felices ser pobres. Sí. Ahora, yo creo que una cosa importante es tomar en cuenta el contexto en que Jesús dice estas palabras, porque en realidad era un contexto de opresión. Claro. Era un contexto en que el Imperio Romano estaba oprimiendo profundamente al pueblo judío. Entonces, en ese tiempo los judíos lo que estaban esperando era alguien que iba a liberarlos, especialmente desde el punto de vista político. ¿Sí? Absolutamente, sí. Entonces, Jesús viene y empieza a hablar acerca de las características de quién es bienaventurado, o sea, quién es feliz en ese tiempo, quién es dichoso, que es la otra traducción. Y Jesús da una cosa contracultural absolutamente, ¿sí? Y parte diciendo que son bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Y es lo que uno menos esperaría. Claro. Si es que uno lo toma desde ese punto de vista, los pobres en espíritu son los que han asumido completamente, ¿cierto?, que no son nada, que no tienen nada. Que dependen de Dios. Y que dependen absolutamente de Dios. Entonces es como que fueran unos vagabundos, ¿cierto?, unos mendigos espirituales, que lo único que les queda es pedir a Dios en su espíritu. Sí, nosotros hoy día vivimos en un mundo de la autosuficiencia. Donde pareciera ser que no necesitamos de otros. Cada persona en la sociedad cree depender de sí mismo. Si quiero obtener algo, dependo de mi trabajo. Y yo voy a trabajar para obtenerlo. Y esa autosuficiencia va haciendo que el ser humano se vaya distanciando de Dios. Porque aparentemente, desde su óptica, no necesita a Dios. Claro. Sin embargo, lo que Mateo está diciendo, o lo que Jesús está diciendo, y Mateo nos escribe esto que Jesús había mencionado, él dice: bienaventurados los que dependen de mí. En otras palabras, ¿no? Sí. Bienaventurados los que dependen de mí,
porque yo voy a ayudarlos a salir de la pobreza espiritual en la que se encuentran. Escuché una frase hace poco que decía que lo que vivimos en lo interno se refleja en lo externo. Y yo creo que hacia allá apuntan las bienaventuranzas. Si nosotros se suple nuestra necesidad espiritual, eso también se reflejará en lo externo. Claro. Decirlo de otra manera, de la abundancia del corazón, ¿cierto? Habla la boca. Uno cuando se imagina a alguien feliz en esta sociedad actual, se imagina cuál es la imagen, ¿cierto? De alguien con mucho dinero, próspero económicamente, ¿cierto? Alguien que aplasta al otro, ¿cierto? Alguien que tiene todo lo que desea, lo tiene, todas las posesiones, ¿cierto? Una familia, ¿cierto? Todo lo que está en su cabeza lo obtiene, ¿sí? Pero principalmente alguien que se muestra superior, alguien que se muestra superior al otro, que es capaz de estar sobre el otro. Claro, y esta pobreza espiritual implica también el hecho de tener una vida de humildad para reconocer mi necesidad y aceptar la ayuda. Porque hay personas, porque la gente cree muchas veces que ser humilde es ser pobre, por ejemplo, ¿no? Pero hay pobres que lo que menos tienen es de humildad, son muy orgullosos en su pobreza. Aquí lo que está hablando es de que si nosotros reconocemos esta dependencia de Dios, hay un acto de humildad. Hay un acto de humildad de reconocer quiénes somos, por un lado, dónde estamos, y por otro lado, hacia dónde podemos alcanzar, hacia dónde podemos ir en esta respuesta. Y por otro lado, implicaría entonces que estamos solicitando ayuda, sí, y que la aceptamos. Ahora, es por eso que Jesús parte con la pobreza espiritual, porque con eso parte todo. Porque Jesús está hablando principalmente a creyentes, a cristianos, ¿cierto? A gente que ha entregado toda su fe a Jesús. Entonces, ese bienaventurado los pobres de espíritu quiere decir que yo me he reconocido como alguien que no tiene nada que dar para sanar este espíritu que está absolutamente dañado, y yo quiero, como dice bienaventurado, yo quiero ser feliz. Y Jesús dice, ¿cierto? Para ser feliz, tú tienes que ser pobre de espíritu. No es una obra. O reconocer que lo eres, porque ya lo eres. Claro, no es una obra, es un reconocimiento, ¿cierto?, de su condición. Y es bonito porque las siguientes características se van dando una encadenada de otra. Sí. O sea, el pobre de espíritu, con eso se parte. Si no se es pobre de espíritu, no se pueden, ¿cierto?, tener las otras características. Exacto. Si no hay un reconocimiento de nuestra pobreza espiritual, de quiénes somos, de ubicarnos en el lugar exacto donde estamos frente a Dios, porque esa es la idea. Lo material también, uno, claro, tiene que saber dónde está situado, ¿no? Pero en lo espiritual uno tiene que saber que está frente a un Dios todopoderoso que es santo. Cuando yo logro dimensionar eso, cuando yo logro ubicarme en ese estado, me reconozco entonces pobre. Me reconozco que necesito mucho y me reconozco que no puedo ayudarme a mí mismo. Entonces, la humanización que ha hecho el mundo del ser humano, ¿no? Este mundo distinto, nos hace ver que no necesitamos a Dios. Sin embargo, cuando hacemos este ejercicio de reconocer nuestra pobreza y de ver dónde está Dios, y Dios nos dice, ustedes son bienaventurados, porque al reconocerlo van a alcanzarlo. Sí. Eso es lo importante. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando estamos ¿cierto?, comentando acerca de la felicidad y de la bienaventuranza o la dicha? Estamos hablando de algo que viene de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, ¿sí? Estamos hablando del ser, ¿sí? La felicidad del mundo es el tener. Claro. La felicidad ¿cierto?, de nosotros, que hemos sido tomados por la gracia del Señor, es la del ser. Somos distintos porque Él, ¿cierto?, pone esta bienaventuranza en nuestro ser. Y cuando dice bienaventurados los pobres, tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros somos dichosos desde adentro, independiente de las condiciones, ¿sí? No dependemos de lo que pase, sino que depende solamente de la obra del Señor en nosotros. Hay una dependencia total.
Y ahí se relaciona con el segundo aspecto, cuando dice bienaventurados los que lloran, ¿no? Los que son capaces que en medio del dolor por las injusticias, no el llorar por llorar, ¿no? El que sufre a causa de las injusticias, a causa de una pérdida, a causa de una crisis, cuando ve su impotencia, no puedo hacer nada por mí mismo, ¿no es cierto? Entonces recuerda que para Dios, otra vez en esta dependencia de Dios, para Dios no es indiferente. Claro. Esto es que está hablando aquí, es que llora esta persona por su injusticia y por la injusticia de los otros. Claro. Al darse cuenta de cuál es el lugar al lado de Dios, ¿sí? Cuando yo miro a Dios, digo, miren mi condición, miren mi pecado, miren mi injusticia. Y por eso yo empiezo a llorar. Es una tristeza, que es una tristeza santa. Es una tristeza en que me doy cuenta de mi condición de bajeza espiritual y de mi pecado, y por lo tanto lloro, ¿sí? Y es un llanto que es un llanto santo. Esto un poco se asocia cuando Jesús en su relato también nos habla de estos dos hombres que estaban en el templo orando, ¿no? Y uno de ellos dice, yo soy distinto, yo soy alguien bueno. El publicano. Claro, yo soy alguien que ayuda a los demás, que hago esto, que aquí, que allá, que entrego mi ofrenda, ayudo a los pobres, etcétera, etcétera. Pero hay otro al lado de él que dice, yo soy un pobre espiritual. Sí. Y tal vez esté con la cabeza agacha, no se atreve siquiera a levantar su cabeza hacia el cielo. Tal vez, digo yo, incluso podría estar hasta botado en el suelo a la larga, así, ¿no es cierto?, diciendo, Dios, por favor acuérdate de mí que soy pecador. Y esto es injusto porque se está vanagloriando de todo lo que hace y de lo que puede hacer, en consecuencia que yo no puedo hacer nada de eso más que reconocer que soy poco delante de ti. Sí. Jesús le decía a ellos, porque esta es la historia del fariseo y el publicano, sí, ¿cierto? A los fariseos les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Claro. O sea, donde es una tumba, ¿cierto? Que está blanqueada, que está limpia por fuera, claro, pero por dentro, ¿cierto? Se está pudriendo, ¿sí? Entonces esa es la condición de alguien que no es redimido, alguien que solamente puede hacer obras, ¿cierto? Que son, decía en Isaías, trapos sucios, ¿cierto? Trapos de inmundicia, dice, para Dios. No tienen, ¿cierto?, esta condición santa, y por lo tanto, si uno lo aplica a la vida actual, uno puede llorar por cosas justas y por cosas injustas, ¿cierto? Yo puedo en este tiempo llorar por mis deseos incumplidos, sí. ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta que en realidad nosotros no merecemos nada, ¿cierto?, ya mi llanto desaparece y me doy cuenta que lo único que me queda por llorar es por la injusticia, ¿sí? Entonces, aplicado a la actualidad, uno tiene que llorar por cosas santas. El Señor puso el llanto en nosotros con una función, ¿cierto? Nosotros, no es que llorar sea malo, ¿cierto? Llorar tiene un sentido también espiritual, tiene un sentido, ¿cierto?, de sanidad también, pero principalmente en este caso de la bienaventuranza, ¿cierto?, está hablando de llorar por la injusticia. Sí, y además que el que llora es aquel que va a recibir la ayuda que necesita. El que no llora no mama, dice. Claro, refería a los bebés, ¿no? Bebé que llora puede tomar su leche. Entonces, tenemos que ser empáticos con el que está viviendo una crisis, y eso lo lleva a sentir pena, a sentir dolor, a sentir aflicción. ¿Qué tan empáticos somos los seres humanos? Hoy día, por ejemplo, nosotros como personas nomás podemos ver una guerra por televisión. ¿Y qué tan empáticos somos con eso? Ya no nos alarman. Hay muchas cosas que ya no nos alarman, no nos llaman la atención. Si alguien está golpeando a otra persona, si alguien está matando a otra persona, como que esas cosas ya no nos son empáticas. La injusticia se ha normalizado. Sí, exacto, sí, exacto. Esa es la palabra. Se ha llegado a normalizar de tal manera que pasa por mi lado como si nada. Y yo no hago nada. Entonces, y eso ocurre también en nuestras comunidades de fe.
vemos que el hermano está llorando y no hacemos nada. Es más fácil alegrarse con el que está alegre. Pero llorar con el que está sufriendo no es tan simple, con el que ha perdido un ser querido, sí. con el que está sin trabajo, con el que tiene un problema familiar, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Sí. ¿Cómo nuestras comunidades de fe son capaces de ser empáticos con el sufrimiento del otro? Claro, estar con el que sufre. Claro. Es algo difícil. Esta sociedad evita mirar, ¿cierto?, a los que sufren, en mirar el sufrimiento, se esconde, ¿sí? Yo la otra vez le decía a una hermana, los cementerios son cada vez más bonitos, parecen campos de golf. Sí, claro. Pero en realidad son lugares de sufrimiento. Y que ¿sí? El que está ahí está sufriendo. El que va a ese lugar va ahí va a sufrir porque perdió a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, un hijo, un amigo muy querido, lo que sea. Entonces, claro, nosotros tenemos que aprender a acompañar al que sufre. Y es bonito como lo pone, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, claro, dice, claro. De parte del Señor. ¿Sí? La palabra consolación viene de la palabra que quiere decir el Espíritu Santo, el paracaleo, el paracalesis. Claro. ¿Sí? Por eso que Jesús también dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Es decir, acércate a mí, descansa en mí, pásame tu llanto, ¿no? Pásame tu crisis, pásame tu dolor, yo te voy a ayudar a llevar esta carga. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. No es fácil, porque somos seres humanos, pero el texto nos plantea que los que lloran o los que reconocen su pobreza espiritual son los que reciben la ayuda. O sea, si yo reconozco mi pobreza espiritual, yo voy a ser ayudado. Si yo lloro, voy a ser también ayudado. Pero si no lo hago, no puedo ser ayudado. Claro, todo parte por el reconocimiento de mi lugar, de mi lugar ante Dios. Si yo reconozco quién soy, tengo pobreza espiritual, ¿cierto? Es mío el reino de los cielos. Si es que yo lloro por la injusticia, yo recibiré consolación. Y de ahí pasa más adelante. Dice, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Ahora, la mansedumbre no tiene que ver con una debilidad, ¿no? Sino con la capacidad de poder controlar nuestra propia fuerza, ¿no? Es interesante que cuando en los campos chilenos y en otros lugares también van a colocar un buey en el yugo, generalmente tiene que ser uno nuevo con uno viejo. No colocan a dos nuevos juntos, porque se pueden desnucar, porque cada uno quiere correr para su lado. Pero ese otro buey que es más viejo, que ya está acostumbrado a llevar el yugo, que está acostumbrado a soportar el peso del yugo, ¿no? Incluso baja la cabeza para que le pongan el yugo. El buey nuevo no hace eso. El buey nuevo trata de sacarla y el otro va controlando. Yo creo que en ese sentido, entonces, la debilidad es cómo nosotros somos capaces de vivir en este mundo agresivo, ¿no? Esto de ser manso. ¿Cómo somos capaces de vivir en un mundo agresivo y competitivo? Y competitivo en todos los aspectos de la vida. La gente compite por las cosas más inverosímiles, ¿no? El tamaño de la casa, el tamaño del auto, el tamaño de todo, incluso cómo es tu familia. Yo quiero tener lo que tiene tu familia. Sí, pero lo que tiene mi familia me costó años poder construirlo. No fue una cuestión de la noche a la mañana. Sí. La gente compite por el ego. Además. Yo siempre quiero ser mejor que el otro. Yo siempre quiero tener la razón. ¿Sí? Y la humildad, como decía originalmente la palabra, es poder en control. Se relacionaba un poco con los caballos salvajes, sí. ¿Cierto? Con los caballos salvajes que había que domarlos. Entonces, este poder, ¿cierto?, que puede ser constructivo. ¿Sí? Dice que el más manso y humilde del Antiguo Testamento era Moisés. Y uno difícilmente podría pensar en Moisés como alguien manso, ¿cierto?, que fue directamente donde el faraón a exigirle que liberara, y que mató a un egipcio, ¿cierto?, que liberara a su pueblo. Entonces, ese poder y el control
está directamente relacionado con el Señor y está relacionado con en qué lugar estoy, ¿cierto? ¿Quién soy yo, ¿cierto? ¿Cuál es mi lugar? Y que todo el poder, todo este poder de este potro, ¿cierto? Se lo entrego, el control, al Señor. Sí, ¿y cómo podemos responder nosotros frente a las situaciones y a las circunstancias de la vida? ¿Cómo somos capaces de responder? La vida a veces nos maltrata, la vida, como hemos dicho en otros capítulos, la vida tiene vaivenes, tiene tempestades, tiene momentos difíciles. Pero ¿cómo nosotros somos capaces de responder frente a otro también? ¿Cómo somos capaces de bajar un poco, ¿no es cierto?, la cabeza para soportar el peso de lo que otro está haciendo o diciendo? Sí. Por eso que el Señor dice en otro texto también, la palabra del Señor dice: mira la venganza, dice el Señor, yo pagaré todo. Sí. Ustedes soporten el peso, soporten el yugo de estas acusaciones, pero yo voy a defenderlos cuando llegue el momento. Es muy interesante esto de cómo vivirlo en la vida diaria, ¿ya? Por ejemplo, mis hermanos, si es que ustedes van manejando, simplemente, ¿cierto? Nos transformamos. Yo lo he visto en la calle, ¿sí? Mucha gente se transforma. Y le meten un auto y es como que le quitaron la vida, ¿sí? Y no somos muchas veces capaces de tener mansedumbre, de tener humildad, ¿cierto? De humillarnos y decir, esto está en control del Señor, de esta situación también, en mi vida diaria, aunque suena muy simple. Ahora, si uno lo lleva al extremo, ¿cierto? El más humilde fue el Señor. Exacto. Que se entregó a sí mismo, que se humilló, dice, se humilló hasta lo sumo, dice, que se humilló completamente, ¿sí? Entonces, y nuestro ejemplo justamente es Jesús, ¿sí? Jesús que está dando este sermón, ¿cierto? Que es del Sermón del Monte, está en la primera parte, sabiendo que Él se va a humillar, ¿cierto? Que se va a humillar y que va a morir por nosotros. Claro. En ese sentido, una persona mansa es aquel que, como diría la palabra también, es capaz de dar en medio de un momento de ira una respuesta blanda, sí, ¿no? Que puede bajar el tono tal vez, que es capaz de... porque si hablo al mismo nivel del otro, vamos a entrar en una gran discusión y cada uno va a ir tratando de levantar un poco más el volumen para que el otro me pueda escuchar. Hace poco apareció, si no mal no recuerdo bien las noticias, una persona, porque no lo dejaron adelantar, sacó un revólver y le pegó un balazo a una señora. Y otro que agarró un martillo, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿cómo vivimos en un mundo así? Por eso que decía, bienaventurados los pobres, por eso, porque son capaces de reconocer su pobreza espiritual, viviendo como partimos con la pregunta, ¿no? En un mundo que está en crisis. Así es. En un mundo que cada día actúa más y camina más hacia la violencia. Ser manso hoy día, somos empujados todos los días a responder con violencia. Unos y otros, cristianos o no cristianos, somos empujados. Hasta para aquí en Santiago, para subir al metro, de pronto alguien nos empuja o nos toca. De alguna forma, o sea, hay tantas situaciones, pero también dice la Biblia, ¿no es cierto?, que la blanda palabra aplaca la ira. ¿Cómo somos capaces de responder con mansedumbre frente a un insulto, frente a una mala intención, frente a una palabra engañosa? ¿Cómo nosotros somos capaces de responder a eso sin tener que llegar a la ira? Entonces, la mansedumbre tiene que ver con eso. En este mundo agresivo, no responder y no actuar nosotros con la misma agresividad. Pablo dice en Filipenses, vuestra gentileza sea conocida por todas las personas, ¿sí? Por todos los hombres. Yo creo que una cosa importante, pastor, es darse cuenta que en realidad nosotros vivimos en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar de misericordia. Sí. Vivimos solo por la gracia del Señor. Entonces, cuando alguien se da cuenta de su pobreza, ¿cierto?, que llora por esto y que es manso, está viviendo el gozo, ¿cierto? La bienaventuranza, el gozo, ¿cierto?, de tener esta misericordia en forma permanente. Somos conscientes de que estamos viviendo por misericordia y por lo tanto somos agradecidos en todo tiempo, ¿sí?
a veces se nos escapa esto de nuestra conciencia, se nos olvida cuando estamos, ¿cierto?, en estas situaciones de la vida. Pero tenemos que estar conscientes de esta misericordia de Dios con nosotros. Y por lo tanto tenemos que estar gozosos. Y en la manera que nosotros somos bienaventurados. Es un gran desafío para el creyente alcanzar y ser bienaventurados. Es un desafío constante porque nuestro ímpetu humano nos empuja a hacer y decir, como lo que dice Pablo, no digo lo que quiero, sino lo que no quiero. Y de pronto podemos insultar a alguien o de repente podemos maltratar a alguien con una palabra porque no tuvimos la suficiente capacidad para esperar, para ser mansos en responder, para tener la cautela de decir tal vez con vehemencia pero con tranquilidad lo que nosotros pensamos o hacemos de otra cosa. Así es que en este hecho de, cuando hablamos de la mansedumbre, tiene que ver con ese hecho de que no es una debilidad, sino es la capacidad de controlar mi fuerza, ¿no? De controlar en lugar de pegarle el balazo a la otra persona. No me dejó adelantar. Hoy día hay, como bien tú citabas el tema del conducir, ¿no? Uno se ve enfrentado en la calle a muchas cosas, a actuar de la misma manera, en fin. Pero el desafío entonces para nosotros, ya nos van quedando 3-4 minutos, se nos está yendo el tiempo, pero el desafío para nosotros es buscar satisfacer nuestra pobreza espiritual en Dios. Esa es una cosa, ¿no? Satisfacer nuestra pobreza espiritual solo en Dios. Nadie más puede suplirla. No vamos a encontrarla en otro lugar. Y poder también nosotros ser quienes lloran por las injusticias, pero que luchamos por no ser injustos, ¿no? Es decir, somos capaces de llorar por la injusticia de los demás, pero buscamos nosotros no ser injustos. Y dentro de eso entonces somos capaces también de controlarnos, de controlar nuestra fuerza, ¿no? Tenemos que tener dominio propio, diría el texto de Gálatas también, ¿no es cierto? Dominio propio. Estamos llegando, Pastor Madrid, al final ya de nuestro estudio de hoy y queremos invitar a nuestros amigos a analizar estas bienaventuranzas con tranquilidad, a mirar qué es lo que realmente está diciendo Dios. A veces las leemos tan rápido y que no alcanzamos a darnos cuenta todo el mensaje que en cada una de ellas hay y que nos ayudan a nosotros a entrelazarnos con el Antiguo Testamento, ¿no? Y yo creo que vamos a continuar analizando estos pasajes porque creo que son importantes para nuestra vida como ciudadanos del reino. Así es. Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Nos encontramos aquí una vez más en el canal de YouTube de la Segunda Iglesia Bautista. Les recordamos, estamos con ustedes, somos el pastor Madrid, el pastor Daniel Madrid, y quien les habla el pastor José Luis Urel, que estamos cada semana para compartir con ustedes estas reflexiones más bien y instarles a que ustedes puedan sentirse desafiados a analizar y mirar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana.